Mike había construido una vida que parecía una fortaleza, ladrillo a ladrillo. Su pequeño restaurante, ubicado en un rincón tranquilo de la ciudad, se había convertido en un símbolo de su arduo trabajo. Todas las mañanas preparaba café, volteaba panqueques y saludaba a los clientes habituales con una sonrisa que enmascaraba los años de sudor y esfuerzo necesarios para llegar a este punto. Su esposa, Siena, y sus dos hijos completaban su mundo, una vida de rutina y estabilidad que él había protegido ferozmente. Pero hoy, mientras Mike revisaba las interminables notificaciones de LinkedIn, algo lo detuvo en seco. Allí, en su bandeja de entrada, había un mensaje de Chloe. Chloe, un nombre que no se le había pasado por la cabeza desde hacía años. Ella era un fantasma de su pasado, alguien que alguna vez tuvo control sobre sus emociones, manipulándolo de maneras que él nunca entendió del todo. El recuerdo de ella era débil pero doloroso, como una vieja herida que nunca sanaba del todo. Sintió que se le aceleraba el pulso y una ola de inquietud lo invadió. Algo del pasado estaba a punto de alterar la vida que tanto había trabajado para construir. Mike todavía podía imaginar el momento en que Chloe lo dejó. Habían estado conduciendo para una escapada de fin de semana, un viaje por carretera destinado a marcar el final de unos meses estresantes. El auto zumbaba a lo largo de la carretera, la radio sonaba suavemente, cuando Chloe mencionó casualmente que iba a detenerse para cargar gasolina. Recordó sus ojos parpadeando nerviosamente, la forma en que jugueteaba con el dobladillo de su chaqueta. Al principio no pensó en ello, pero cuando entró en la gasolinera para pagar el surtidor, notó que algo andaba mal. El bolso de Chloe, su teléfono y sus llaves todavía estaban en el auto. Ella no estaba por ninguna parte. Mike había salido corriendo, con el corazón acelerado, escaneando el estacionamiento en busca de ella. Nada de Chloe. Llamó a su teléfono, pero saltó directamente el buzón de voz. Fue solo entonces cuando la sensación de hundirse lo golpeó como un tren de carga. Ella se había ido. Pasaron las horas y las llamadas de Mike quedaron sin respuesta. Cuando finalmente se puso en contacto con ella, Chloe se mostró distante y fría y le dijo que ya no podía seguir mintiendo. Ella no quería estar con él. Las palabras dolieron, pero no fueron las palabras las que dejaron la cicatriz más profunda. Fue la ausencia total de una explicación. Ella simplemente se había ido, sin previo aviso ni motivo. La ira que Mike sentía no se debía solo a la traición, fue el abandono. No podía imaginar cómo alguien a quien había amado, en quien había confiado y que creía conocer podía desaparecer sin dejar rastro. Habían pasado los años desde entonces, pero el dolor de ese abandono nunca había desaparecido del todo. Permanecía en los momentos de tranquilidad, en los rincones de su mente, como una vieja herida que nunca sanaría por completo. Y ahora Chloe había regresado. No tenía idea de por qué, pero estaba decidido a no dejar que ella volviera a sacudir su vida. La vida había cambiado en los años transcurridos desde la repentina partida de Chloe. Mike se había reconstruido ladrillo a ladrillo, momento a momento, hasta convertirse en alguien irreconocible del hombre desconsolado que se había quedado solo en esa gasolinera mirando un coche vacío. Sus días ahora giraban en torno al restaurante en el que había volcado su alma. El zumbido constante de la plancha, el tintineo de las tazas de café y la charla de los clientes habituales se habían convertido en su consuelo, su ritmo. Todas las mañanas se despertaba antes del sol, preparaba café para los madrugadores y se aseguraba de que la cocina funcionara sin problemas. Siena, su esposa, era su ancla y su presencia constante era un bálsamo para todo lo que alguna vez había perdido. Sus hijos, Sam y Lily, llenaron la casa de risas. Su energía caótica era un recordatorio constante de la vida que había construido con propósito e intención. Su familia era su todo y trabajó incansablemente para asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban. Pero últimamente, a medida que continuaba la rutina familiar de sus días, Mike se distraía cada vez más con el mensaje de Chloe en LinkedIn.
No podía dejar de pensar en ella. Aunque ignoró su contacto inicial, había una corriente subterránea de tensión en el fondo de su mente. Siguió revisando su teléfono en contra de su buen juicio, preguntándose si ella volvería a comunicarse con él. Intentó concentrarse en el restaurante, en su familia, en la vida que tanto había luchado por construir, pero la presencia de Chloe, incluso en un simple mensaje en línea, lo carcomía. Había una parte de él que quería respuestas, quería un cierre, pero otra parte de él sabía que hurgar en el pasado y reabrir viejas heridas solo traería caos. Sin embargo, por mucho que intentara resistirse, Mike no podía escapar de la sensación de que el regreso de Chloe lo obligaría a enfrentar todo lo que había enterrado. Mike notó por primera vez la sutil presencia de Chloe en su perfil de LinkedIn una semana después de que ella envió el mensaje. Todo empezó de forma bastante inocente, solo unas cuantas visitas al perfil, una mirada pasajera, pensó, pero a medida que pasaban los días, las opiniones se volvieron más frecuentes, casi obsesivas. Ella estaba vigilándolo, estudiando su vida detrás de la seguridad de una pantalla, y eso comenzaba a corroer los nervios de Mike. Se dio cuenta de que ella se demoraba en sus publicaciones más de lo habitual, veía fotos antiguas, revisaba sus actualizaciones, aparentemente rastreaba el camino de su vida desde la distancia. Al principio intentó ignorarlo. Después de todo, era solo LinkedIn, un lugar para que los profesionales establecieran contactos, ¿verdad? Pero había algo inquietante en la forma en que había reaparecido Chloe. Ella no era solo una observadora distante, ella lo estaba observando, estudiando cada uno de sus movimientos, se sentía intrusivo, como si ella estuviera tratando de insertarse en el mundo que él había construido cuidadosamente. La ansiedad de Mike comenzó a aumentar cada día que pasaba. Se encontró revisando sus notificaciones constantemente, viendo su nombre en la parte superior de su lista de vistas una y otra vez. Quería confrontarla, preguntarle por qué regresaba a su vida después de todos estos años, pero algo en él se resistía, se negó a permitir que ella lo arrastrara de regreso a esa red de manipulación y caos. Cada vez que veía su nombre, Mike se decía a sí mismo que no era nada. Probablemente quería algo, tal vez necesitaba ayuda, o tal vez simplemente sentía curiosidad por saber cómo había resultado su vida. Cualquiera sea la razón, estaba decidido. Él no se comprometería. No podía permitirse el lujo de dejarla volver. Su familia, su negocio, su tranquilidad eran demasiado importantes, pero la tensión en su pecho, la inquietud que florecía cada vez que veía su nombre, le dijeron que el regreso de Chloe no era poca cosa, era algo más grande, algo que requeriría que luchara para mantener la compostura. Era una típica tarde ocupada en el restaurante de Mike, cuando la puerta se abrió con el habitual tintineo, seguido del sonido de una charla. Mike levantó la vista y sus manos se movían instintivamente para darle la vuelta a un panqueque chisporroteante, cuando su corazón dio un vuelco. Allí, parada en la puerta, estaba Chloe, pero ella no estaba sola. A su lado había dos mujeres cuyos rostros Mike recordaba muy bien: Stephanie y Ella, las amigas más cercanas de Chloe en el pasado. El trío había sido inseparable, pero fue su traición lo que lo destrozó. Había tratado de olvidarlos, pero verlos de nuevo, después de todos estos años, desencadenó una avalancha de viejos recuerdos que había tratado de enterrar. El aire en el restaurante pareció espesarse, y por una fracción de segundo la mente de Mike se quedó en blanco. Se obligó a concentrarse, sus manos ahora se movían mecánicamente, sirviendo la comida que estaba preparando, mientras el familiar nudo de ansiedad se retorcía en su estómago. Podía sentir su pulso acelerarse, su respiración entrecortada, pero se negó a dejar que se notara. Los saludó con una sonrisa tensa, su voz firme, a pesar de la tormenta que se avecinaba en su interior. ¿Mesa para tres?, preguntó, haciendo todo lo posible por sonar neutral. Chloe sonrió cálidamente, como si no hubiera pasado tiempo entre ellos, como si no hubiera historia, ni traición, ni gasolinera,
Su mirada se encontró con la de él y, por un momento, sintió como si los años que los separaban desaparecieran, pero Mike no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Stephanie y Ella se sentaron en una mesa y sus ojos se detuvieron en Mike de una manera que lo hizo sentir incómodo. Siempre habían sido los callados y calculadores los que apoyaban a Chloe, sin cuestionar nunca sus decisiones. Verlos juntos de nuevo solo hizo que la ira dentro de él aumentara, pero la reprimió. No podía dejarles ver lo nervioso que estaba. No podía dejarles saber cuánto todavía lo afectaban, cuánto el regreso de Chloe ya había comenzado a desmoronar la vida que había construido con tanto cuidado. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero respiró hondo, tratando de calmar la tormenta interior. Mientras se acercaba a su mesa con un menú, su mente daba vueltas. ¿Por qué estaban aquí? ¿Qué quería Chloe? ¿Y por qué ahora, después de todos estos años, Mike no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, algo que desafiaría la vida que tanto había trabajado para proteger? La voz de Chloe tembló cuando finalmente habló. Sus ojos parpadeaban nerviosamente entre Mike y los demás. Mike, yo, hizo una pausa mirando a Stephanie y Ella, quienes asintieron como si silenciosamente le dieran permiso para dejar al descubierto todo lo que había mantenido oculto durante años. No sé a quién más acudir. Yo, mi vida se está desmoronando. Mike se quedó congelado por un momento, el aire cargado de tensión. Las palabras de Chloe fueron casi demasiado casuales, como si los años entre ellos no hubieran existido, como si el dolor que ella le había causado se hubiera borrado. Pero Mike no se dejó engañar. Tengo un negocio que está fracasando, Mike, continuó Chloe, con la voz suavizada por la vulnerabilidad. Le he puesto todo el empeño y no funciona, y mi matrimonio se acabó. Ha sido un desastre durante años y no sé cómo seguir adelante. No sé a quién más pedir ayuda. Stephanie y Ella se inclinaron, con los ojos llenos de simpatía, y empezaron a hablar al unísono, como en un acto bien ensayado. Estamos aquí para apoyarte, Mike, dijo Stephanie con voz dulce, casi suplicante, pero también necesitamos ayuda financiera y emocional. Tú eres el único que puede sacar a Chloe de esto. Ella añadió, sabemos que es mucho pedir, pero siempre has sido muy generosa. Solo estamos tratando de sobrevivir y las cosas se están poniendo realmente desesperadas. Mike sintió un escalofrío recorrerlo, pero ocultó sus emociones cuidadosamente. Había oído esto antes, esas palabras exactas, este tipo de súplica. Había estado aquí antes, en el mismo lugar, excepto que esta vez ya no era el hombre ingenuo que había sido antes. Su agarre se apretó con más fuerza en el borde del mostrador, mientras los recuerdos lo invadían. Recuerdos de Chloe, dejándolo en esa gasolinera, de las promesas vacías que había hecho y de cómo nunca había mirado atrás para ver cómo sus acciones lo habían destrozado. Se encontró con la mirada de Chloe, sus ojos fríos e inflexibles. Lo siento, pero no puedo ayudarte, no en la forma en que piensas. La habitación quedó en silencio. Chloe parpadeó, su rostro parpadeando por la sorpresa. ¿Qué? Mike, por favor, ¿no puedes simplemente darme la espalda? No te daré la espalda, Chloe, respondió Mike con voz firme pero llena de resolución. Pero no puedes volver a mi vida después de todo lo que pasó y esperar que arregle tu desastre. No te preocupabas por mí en aquel entonces y no puedes manipularme ahora. El rostro de Chloe vaciló. La vulnerabilidad que había creado cuidadosamente se desmoronó. Pero Mike había terminado. No volvería a caer en la trampa. El pasado no fue solo un error, era una traición y no iba a permitir que ella se lo volviera a hacer. La expresión de Mike permaneció ilegible mientras se giraba hacia el mostrador, calculando su mente, sopesando las opciones que tenía delante. Podía sentir la presión aumentando, los años de ira y dolor arañándolo, pero mantuvo la calma. Metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una chequera con movimientos deliberados. Garabateó un número y anotó cuidadosamente la cantidad. Cuando terminó, dobló el cheque cuidadosamente y lo deslizó por la mesa hacia Chloe.
el sonido del papel contra la madera cortando la tensión. Los ojos de Chloe se iluminaron. Mike, ¿realmente vas a ayudarme?, preguntó con un destello de esperanza en su voz mientras alcanzaba el cheque, pero cuando leyó la cantidad, su expresión pasó de la anticipación a la incredulidad. $73.50. Su voz era débil por la confusión y la decepción. Mike no se inmutó. Esa es la cantidad exacta que me habría costado volver contigo hace 15 años. Es la cantidad que me habría costado dejar todo atrás, mi familia, mi vida, para correr detrás de ti. Pero ya no soy esa persona, Chloe. Ese es el precio del pasado. Es todo lo que me queda para darte. Chloe se quedó mirando el cheque, sus dedos temblaban mientras lo apretaba, su rostro enrojecido con una mezcla de sorpresa y dolor. ¿No puedes hablar en serio?, murmuró, mirándolo como si esperara que él se retractara, que le ofreciera algo más sustancial, más significativo. Pero Mike no vaciló. He seguido adelante, Chloe. Ya no te debo nada y no voy a dejar que me arrastres de nuevo a tu lío. El aplastante peso de la decepción se apoderó de Chloe cuando se dio cuenta del alcance de la determinación de Mike. Por primera vez comprendió que el hombre que una vez había conocido se había ido, y en su lugar había alguien que se negaba a ser manipulado, alguien que hacía mucho tiempo que había abandonado el pasado. Mientras Chloe permanecía sentada en un silencio atónito, Mike se alejó con pasos firmes y sin prisas. El cheque, a pesar de su pequeñez, era un símbolo, un recordatorio de que por mucho que el pasado intentara extenderse, no podía tocar la vida que Mike había construido, y nunca más lo haría. Los dedos de Chloe temblaron mientras sostenía el cheque, su rostro era una mezcla de sorpresa y dolor. Miró a Mike, tratando de encontrar algún rastro del hombre que una vez conoció, pero no había nada más que resolución. ¿Tú realmente estás haciendo esto? Su voz era apenas más que un susurro, cargada de incredulidad. $73.50. ¿Eso es todo lo que recibo después de todos estos años? Sus palabras fueron irregulares, como si cada una le doliera más que la anterior. Stephanie, sentada junto a Chloe, espetó. «Esto es ridículo, Mike», gritó, golpeando la mesa con el puño, haciendo sonar los platos. «Después de todo lo que hemos pasado, ¿esto es lo que le das?». Ella, que había estado callada hasta ahora, se levantó lentamente con expresión ilegible. Le lanzó una mirada a Stephanie antes de darse vuelta para irse, con los hombros caídos en señal de derrota. Había algo en sus ojos, un vacío, una tristeza que ni la ira ni la amargura podían enmascarar. No dijo una palabra mientras salía por la puerta. El suave tintineo de la campana sobre la entrada resonaba detrás de ella. Mike permaneció en silencio, su mirada se centró en las mujeres mientras estaban en el estacionamiento, mientras su discusión iba en aumento. Stephanie gritaba, con el rostro enrojecido de furia, mientras Chloe se limitaba a mirar el cheque con los ojos llenos de lágrimas, pero incluso desde esa distancia, Mike podía ver la profunda frustración y desesperación en sus voces. Estaban peleando no solo con él, sino con la realidad de que habían sido rechazados, de que no iban a obtener lo que querían de él, ni ahora ni nunca. Mike los observó desde el interior del restaurante, el cristal entre ellos actuaba como una barrera. No sentía enfado ni satisfacción, solo la tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta. Cuando la acalorada discusión se apagó, volvió a su trabajo y el peso del pasado finalmente se le quitó de encima. El resto de la tarde transcurrió tranquilamente y el familiar murmullo del restaurante sirvió de consuelo a Mike. Sin embargo, sus pensamientos todavía estaban con Chloe y sus amigos. La intensidad de su confrontación persistía en su mente. Se acabó. Los había despedido y con eso sintió una extraña sensación de cierre, como si un capítulo de su vida se hubiera cerrado finalmente y definitivamente. Mientras daba la vuelta a los panqueques y volvía a llenar las tazas de café, Mike se encontró reflexionando sobre lo lejos que había llegado. El pasado ya no lo atormentaba, ya no ansiaba un cierre o una explicación de Chloe.
el dolor, la traición, la ira, todo eso ya había quedado atrás. Lo que importaba era la vida que había construido, la familia que amaba y el restaurante que se había convertido en el segundo hogar de tantas personas. No siempre fue fácil, pero Mike había aprendido a dejar de lado viejas heridas, había aprendido que el cierre no procedía de una conversación o una disculpa, procedía de dentro. Con el paso de los años, poco a poco había ido reconstruyendo su confianza, primero en sí mismo y luego en los demás. Las cicatrices que quedaron eran un recordatorio de quién había sido, pero ya no lo definían. Eran solo parte de la historia. Mientras avanzaba en su rutina diaria, un pensamiento se instaló en su mente. La mejor venganza no se trata de confrontación. No se trataba de demostrar que Chloe o cualquier otra persona estaba equivocada. La mejor venganza era vivir bien, vivir honestamente y seguir adelante sin cargar con el peso del pasado. Mike había ganado no contraatacando, sino simplemente eligiendo vivir una vida fiel a sí mismo. Y mientras el sol se hundía en el cielo, arrojando un cálido resplandor sobre el restaurante, Mike sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Había superado la tormenta y había salido del otro lado más fuerte y más seguro de quién era. Esa noche, Mike se sentó a la mesa de la cocina, rodeado por la calidez de su familia. El aire se llenó con los sonidos familiares de la risa. Sienna regañaba juguetonamente a Sam por robar el último trozo de pizza. Las risas de Lily resonaban mientras le mostraba a su padre el último proyecto escolar. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Mike se sintió completamente en paz. Sienna captó su mirada al otro lado de la mesa y sonrió. Su presencia era una fuerza estabilizadora en su vida. Los niños estaban charlando sobre su día, pero Mike no solo los escuchaba, realmente estaba escuchando. Esta era la vida por la que había trabajado, por la que había luchado. Su cena, su familia, los pequeños momentos que hacían que todo se sintiera tan bien. Ya no sentía la necesidad de consultar LinkedIn ni preguntarse qué estaba haciendo Chloe. El pensamiento apenas cruzó por su mente y, cuando lo hizo, fue fugaz. No había más tentaciones ni viejas heridas esperando a ser reabiertas. Se había dejado ir y, al hacerlo, había reclamado su vida, su presente, su futuro. Mike sintió que su pecho se hinchaba con una tranquila sensación de satisfacción. Tenía todo lo que necesitaba. Su familia era su mundo y su negocio. Si bien no estaba exento de desafíos, se había convertido en una base estable sobre la cual todos podían construir sus vidas. Todo estaba en equilibrio. Había construido algo sólido, algo que nadie, ni siquiera Chloe, podría quitarle. Mientras se recostaba y observaba a sus hijos discutir sobre quién se quedaba con el último trozo de pizza, Mike se dio cuenta de que su vida estaba fuera del alcance de aquellos que alguna vez intentaron derribarlo. Había seguido adelante y, al hacerlo, había construido algo mucho más duradero que cualquier dolor pasado. Más tarde esa noche, después de acostar a los niños en la cama y lavar los últimos platos, Mike salió para disfrutar de un momento de tranquilidad. El aire fresco de la tarde rozó su piel mientras miraba las estrellas. El distante zumbido del mundo continuaba a su alrededor. La sombra de Chloe, el pasado que lo había perseguido durante tanto tiempo, ya no persistía sobre él. Me parecía casi surrealista estar libre de ello. Permaneció allí durante un rato, el pacífico silencio lo envolvió como una cálida manta y, por primera vez en años, Mike no sintió que faltara nada. No estaba esperando el cierre ni mirando por encima del hombro. Su pasado había quedado atrás y con ese acto final de desapego, Mike había abrazado plenamente la vida que había creado. El futuro era suyo y, a medida que el mundo avanzaba, él sabía que su vida, basada en el amor y la estabilidad ganada con tanto esfuerzo, era una recompensa mucho más rica que cualquier cosa de su pasado que pudiera ofrecerle. Se dio cuenta de que la verdadera libertad no consistía en escapar del pasado, sino en dejarlo atrás y abrazar lo que había construido,